Hola a todos y a todas. Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la cruz y el texto bíblico que se nos propone es Juan capítulo 3, versículos del 13 al 17, donde se dice que Dios envió su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo para salvarnos de los pecados. Quizás a algunos les extrañe que celebremos la exaltación de la cruz, porque la cruz normalmente va asociada al sufrimiento. Es como si al celebrar la exaltación de la cruz estuviésemos exaltando el sufrimiento. En realidad no es así. Nosotros, los cristianos, vemos en la cruz no solamente sufrimiento, sino la mayor expresión del amor de Dios por nosotros. Y tampoco vemos una derrota o algo negativo, sino precisamente el lugar donde Jesús consiguió nuestra salvación y fue el anticipo de la resurrección. Todo no terminó en la cruz y en el sufrimiento. Después de eso vino la resurrección. Exaltar la cruz es reconocer que a través de ella Jesús nos salvó y nos trajo nueva vida, vida eterna, la resurrección. No siempre se ha entendido así el sufrimiento. El sufrimiento se entiende a veces de una manera negativa y otras veces de una manera exageradamente positiva. Si vamos a la tradición de la Iglesia, vemos que desgraciadamente el sufrimiento se ha entendido como único medio de santificación o como principal medio de santificación. Se buscaba el sufrimiento por el sufrimiento. Y se creía que cuanto más sufrimiento, más cercanía de Dios, más la persona estaba cercana a Dios. Por eso, durante mucho tiempo, en la historia de los santos, vemos que ellos buscaban ardorosamente el sufrimiento. Lo hacían con la mejor buena voluntad, era la idea que se tenía en aquella época, porque se consideraba el cuerpo como algo malo. Y entonces al cuerpo había que castigarle y se escogía el sufrimiento como medio para dominar el cuerpo y acercarse más a Dios. Hoy ya no lo entendemos así. Respetamos, valoramos todo eso que hicieron los santos, ese modo como ellos entendieron su proceso espiritual, sin duda que tiene mucho mérito y se santificaron así. Pero hoy nos damos cuenta de que el cuerpo no es malo y por tanto no tenemos que castigarlo ni tenemos que escoger el sufrimiento por el sufrimiento. El sufrimiento solo tiene sentido, y así nos lo enseña Jesús, cuando va unido al amor. Otro modo de entender el sufrimiento, que es, yo creo, el actual, es ver el sufrimiento como algo tan negativo, tan odioso, que se intenta evitar por todos los medios, se huye de él, nos rebelamos contra él. No sabemos cómo lidiar con el sufrimiento. Esto es consecuencia de la sociedad del bienestar, donde buscamos sobre todo disfrutar y no entendemos que en la vida también existen momentos de dolor y de sufrimiento y que eso puede ayudarnos también en nuestro crecimiento personal. Jesús no vive el sufrimiento como lo vivían los santos que hemos explicado, eligiendo el sufrimiento, viendo el sufrimiento como algo positivo, pero tampoco lo rechazó. Jesús tiene una postura intermedia. ¿Qué hace Él? Él asume el sufrimiento, no lo escoge, pero tampoco lo rechaza por amor.
Vemos en Getsemaní que él dice: Señor, aparte de mí este cáliz, aparte de mí este sufrimiento. Pero al final dice: que se haga tu voluntad. Si tengo que sufrir, lo haré. No porque me guste, no porque quiera, sino por fidelidad a mi misión. Y este es el verdadero sentido del sufrimiento que Jesús nos enseña. Jesús asume el sufrimiento porque de esa manera muestra su amor por la humanidad, sobre todo su amor por las personas más frágiles, más débiles, excluidas, por los pobres, por los pecadores, por los enfermos. En ese intento de defenderlos, de defender sus derechos, los derechos de estas personas que no eran respetados, en ese intento Jesús llega a enfrentarse con las autoridades judías y acaban crucificándole. O sea, la crucifixión, la muerte, el sufrimiento no fue elegido, fue consecuencia de esa solidaridad con las personas necesitadas, por las personas excluidas, con las personas que estaban sufriendo. Se solidarizó con ellas, llegando incluso a aceptar la muerte por amor. Esto es lo que Jesús nos enseña y esta es la gran lección que debemos aprender. No rechazar el sufrimiento, no ignorar el sufrimiento, no rebelarnos contra el sufrimiento, sino acogerlo, aceptarlo como un medio de crecimiento espiritual. A través del sufrimiento, sin duda que purificamos muchos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos damos cuenta de que no todo es disfrutar, vivir una buena vida. También el sufrimiento forma parte de nuestra vida, nos purifica, nos ayuda a acercarnos a Dios si lo vivimos como Jesús lo vivió, por amor. Ustedes, vosotros, los padres, lo sabéis muy bien, porque sufrís muchas veces por vuestros hijos, no porque os guste, sino porque les amáis. Pues eso es lo que nos enseña Jesús hoy. Cuando suframos, que lo hagamos por amor. Y siempre recordando que la cruz, el sufrimiento, la muerte no es el final. Son un paso para la resurrección, para la victoria, para la vida eterna. Que tengan un feliz día.